El aire era espeso aquella tarde en el pequeño pueblo de San Gregorio de los Valles. No por el clima, que seguía tan seco y polvoriento como siempre, sino por algo más denso, más difícil de ver pero imposible de ignorar. Una tensión que se palpaba en cada conversación, en cada mirada, en cada plegaria. La iglesia principal, Nuestra Señora de los Dolores, había sido durante décadas el centro espiritual de la región. Dirigida por el severo y metódico padre Heriberto Andrade, aquel templo era conocido por su rigidez doctrinal y sus estrictas normas litúrgicas. Heriberto no era un hombre que admitiera desviaciones del camino recto. Vestía sotana negra todos los días, nunca reía en público, y sus sermones, aunque impecables, dejaban a los feligreses más asustados que inspirados. Pero en la última semana, algo alteró la rutina casi monástica de San Gregorio. El anuncio de una visita del infame Padre Pistolas. El nombre sonaba como una herejía en los pasillos de la sacristía. Padre Alfredo Gallegos, conocido en todo México como el Padre Pistolas, era un sacerdote rebelde, polémico, carismático y temido. Usaba pistolas en la cintura, hablaba con groserías desde el púlpito, criticaba abiertamente a los obispos y, según los rumores, realizaba exorcismos clandestinos. Pero lo más escandaloso de todo era su fama en redes sociales. Millones lo seguían. Había convertido cada misa en un espectáculo y cada bendición en una noticia viral. Para Heriberto, eso era una abominación. Cuando supo que el padre Pistolas daría una misa ecuménica en la comunidad vecina, invitado por jóvenes de un movimiento católico independiente, algo en él estalló. Lo consideró una provocación, una ofensa directa a la liturgia tradicional y a la obediencia eclesiástica. Así que hizo algo que jamás había hecho antes. Retó públicamente a otro sacerdote. Fue en una entrevista radial local. Con voz grave y los ojos encendidos de determinación, declaró: «Si el señor Alfredo Gallegos tiene algo que decir sobre la fe, que lo diga frente a mí. Que venga a San Gregorio y se defienda con la Biblia en la mano, no con sus pistolas». La noticia estalló. Las redes sociales lo amplificaron. En cuestión de horas, el reto del padre Heriberto era tendencia. Y lo inesperado ocurrió. El padre Pistolas aceptó. Con un video grabado desde su camioneta, con sombrero norteño, bigote tupido y una pistola colgada del cinto, respondió: «Órale pues, padre Heriberto. Vamos a hablar de fe, pero también de verdad. Nos vemos en tu iglesia y en vivo». La diócesis entró en pánico. El obispo mandó comunicados urgentes para frenar el encuentro, pero ya era tarde. Se había pactado una misa compartida y un debate posterior, todo transmitido en vivo desde el canal católico regional. Se celebraría el siguiente domingo a las 5 de la tarde. Llegó el día. La iglesia, acostumbrada a bancas medio vacías, estaba desbordada. Había feligreses de otros pueblos, periodistas, jóvenes con celulares en mano, ancianas rezando con los ojos llorosos. La fachada de piedra parecía más viva que nunca. El padre Heriberto entró con su sotana impecable, cruz de metal al pecho, mirada firme. Caminó por el pasillo central con el paso de un general hacia la batalla. No saludó a nadie, solo alzó una Biblia antigua, la que había pertenecido a su maestro en el seminario, y la colocó en el altar. Minutos después, el murmullo se volvió estruendo. El padre Pistolas había llegado. Su ingreso fue como el de un cantante de música ranchera. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello, botas negras, el sombrero colgado del brazo y una sonrisa enorme. Saludaba a todos, besaba bebés, se dejaba tomar selfies. Y sí, llevaba una pistola en la cintura. El contraste era brutal. «Pecado», susurraban algunas ancianas entre dientes, mientras otras lo miraban como si fuera un santo. Subió al altar sin pedir permiso. Se acercó a Heriberto y le extendió la mano. El gesto fue breve, un apretón tenso. Luego comenzó la misa. Durante la liturgia, cada gesto de uno era corregido silenciosamente por el otro. Si Heriberto leía con solemnidad el Evangelio, Pistolas lo interrumpía con un «Amén, hermanos», que sacudía la nave. Cuando Heriberto hablaba del arrepentimiento, Pistolas hablaba de justicia.
Uno hablaba de doctrina, el otro de pueblo. Y luego llegó el momento esperado, el diálogo de fe, o como todos lo llamaban ya, el debate final. El altar se convirtió en mesa. Se sentaron frente a frente, con micrófonos. Un joven seminarista fue el moderador. Padre Heriberto, ¿por qué ha criticado usted la labor del padre Gallegos? Heriberto alzó la voz. Porque trivializa la fe, porque convierte el sacerdocio en espectáculo, porque confunde a los fieles con palabras sin raíz. El evangelio no es un show, es una cruz. El público murmuró. Algunos aplaudieron. Pistolas no se inmutó. Respondió con voz suave, pero punzante. Heriberto tragó saliva. Sus labios se movieron lentamente, como si le costara encontrar palabras que no se convirtieran en plomo. No aquí, respondió. No así. Y sin decir más, bajó del altar y se dirigió hacia la sacristía. El padre Pistolas no lo siguió. Simplemente lo miró marcharse con una mezcla de respeto y pesar. Un minuto después, la transmisión fue cortada abruptamente. Esa misma noche, la iglesia fue cerrada. La diócesis emitió un comunicado ambiguo. Se hablaba de malentendidos, de momentos de tensión entre hermanos, de la necesidad de preservar la unidad. Pero las redes ardían. El nombre Julián Andrade se volvió tendencia en México. Medios nacionales empezaron a buscar información. Algunos periodistas de investigación descubrieron documentos enterrados en archivos eclesiásticos. Se reveló que el sacerdote denunciado por Julián había sido trasladado a Guatemala y luego retirado por motivos de salud. Y entre toda esa tormenta de información, hubo alguien que decidió hablar, el padre Heriberto. No lo hizo ante cámaras ni en conferencias. Se presentó en Radio Misericordia, una pequeña emisora local que transmitía en AM para comunidades rurales. Allí, en un programa nocturno conducido por un diácono anciano, leyó una carta escrita a mano. Su voz temblaba, pero no retrocedía. Confieso ante Dios y ante ustedes que por temor y cobardía callé durante 24 años. Callé cuando mi hermano me mostró pruebas de abusos cometidos por un sacerdote influyente. Callé cuando él desapareció. Callé porque me dijeron que era mejor para la iglesia. Porque me prometieron que todo se solucionaría internamente. Porque me dieron títulos, viajes, púlpitos. Hoy entiendo que fui cómplice por omisión. Y pido perdón. La carta no fue solo una confesión. Fue una acusación. Mencionó nombres, fechas, archivos. Señaló a 2 obispos y a un nuncio apostólico. Reveló cartas que había recibido de seminaristas amenazados. Y finalmente, cerró con una frase que hizo temblar a todos. Renuncio a mi cargo como párroco de San Gregorio. Y me someto a la justicia de Dios y de los hombres. Pero antes de irme, haré una última misa. Una sola. Y allí diré lo que aún falta. La noticia corrió como pólvora. El siguiente domingo, la misa final del padre Heriberto sería el evento más esperado del año. Incluso el Vaticano pidió un informe urgente. Algunos decían que sería suspendida, pero otros sabían que ya era imposible detenerla. Durante los días previos, Heriberto se encerró en el templo, rechazó entrevistas, no salió ni siquiera para comer, se alimentaba de pan y agua como en penitencia. Sus ojos estaban hundidos, pero había una luz distinta en su mirada. Algo que nunca había tenido, liberación. Una mañana, mientras preparaba el altar, recibió una visita inesperada. ¿Puedo pasar, hermano? Era el padre Pistolas, no como figura pública, sino como hombre. Venía solo, sin cámaras, sin seguidores. Heriberto asintió. Gracias por no callarte, le dijo. Yo no lo hice por ti, respondió Pistolas con sinceridad. Lo hice por él, por Julián. Hubo silencio entre ambos. Luego, Heriberto dijo, voy a hablar de todo, pero no solo de lo que pasó, también de lo que yo hice para ganarme el favor del obispo, de lo que yo encubrí después. Pistolas lo miró con asombro. ¿Qué hiciste? Heriberto respiró hondo. Recibí confesiones de víctimas y se las entregué al obispo sin su consentimiento. Violé el secreto del confesionario, me convertí en informante. Y eso no se perdona fácilmente. El otro sacerdote bajó la mirada. ¿Estás seguro de que debes decirlo? Ya no tengo nada que perder, respondió Heriberto.
Solo mi alma. El domingo llegó como una profecía. Desde el amanecer, San Gregorio parecía una ciudad sitiada. Había patrullas policiales, prensa nacional, incluso vigilancia eclesiástica enviada por la conferencia del episcopado. Pero la misa no fue interrumpida. El templo estaba lleno hasta el techo. Nadie se movía. Cuando el padre Heriberto apareció, vestido con una sencilla túnica blanca, sin mitra ni ornamento alguno, la iglesia enmudeció. Subió al altar sin escoltas, sin lectores, solo con un misal antiguo y una pequeña cruz de madera que perteneció a su hermano Julián, y comenzó a hablar. «Hermanos», dijo, «hoy no vengo a predicar, vengo a confesar, porque he pecado y porque el pueblo tiene derecho a saber». Y así empezó el último sermón de su vida pública. Uno que no hablaba de doctrinas ni de dogmas, sino de traiciones, encubrimientos, miedo y redención. Cada frase era un golpe, cada nombre una revelación, cada testimonio una grieta más en el muro del silencio eclesiástico. Pero aún faltaba lo peor, y eso lo revelaría en su confesión final. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores no había conocido una misa como aquella, no por la pompa ni la liturgia, sino por la crudeza del mensaje y la devastadora sinceridad del hombre que la oficiaba. ¿Y usted, padre, no cree que el pueblo necesita un pastor que hable como ellos? ¿Qué entiende de los pobres si siempre está encerrado entre incienso y latín? Yo no vine a agradar obispos, vine a defender al que no tiene voz. Heriberto apretó los labios. Se acercó al micrófono. ¿Y cree que Jesús andaba con pistolas? Pistolas sonrió. Number, pero tampoco andaba con sotanas de seda, y nunca se cayó ante los fariseos. El debate subió de tono. Heriberto habló de sacramentos, de obediencia, de respeto a la jerarquía. Pistolas respondió con anécdotas, con historias reales de abusos encubiertos, de misas canceladas por no pagar al obispo, de jóvenes alejados de la iglesia por culpa del miedo. En un momento, Heriberto se puso de pie. Usted no tiene derecho a hablar en nombre de la iglesia. Está desobedeciendo al Papa, a los obispos, al orden. Y entonces, en un silencio inesperado, el padre Pistolas también se levantó, pero no para gritar, sino para confesar. Yo también fui como usted, padre Heriberto. Yo también obedecí cada norma. Me formaron en el mismo seminario que usted, hasta que vi algo que cambió mi vida. El silencio fue total. En 1999, continuó Pistolas, yo vi a un obispo bendecir a un narcotraficante en privado. Vi cómo la iglesia callaba ante las desapariciones. Vi cómo se protegían unos a otros, mientras las mujeres lloraban a sus hijos asesinados. Y me callé, hasta que no pude más. Heriberto pareció palidecer. Dio un paso atrás. «No diga más», susurró. «Sí diré más», insistió Pistolas, «porque usted estaba allí, y usted también se cayó». El escándalo estalló como un trueno. Los celulares no paraban de grabar. El joven moderador intentó calmar el ambiente, pero nadie lo escuchaba. «Padre Heriberto», dijo Pistolas con voz grave, «¿le dice algo el nombre de Julián Andrade?» El rostro del sacerdote cambió. Fue como si una sombra lo hubiera cubierto. «Él», balbuceó, «él era mi hermano y desapareció después de denunciar a un sacerdote. Usted lo sabía, usted vio las pruebas y no hizo nada. El público quedó paralizado, nadie se movía». «Yo vengo a pedirle que hable», dijo Pistolas, «que no me rete a mí, sino al silencio. Que si de verdad ama a la iglesia, diga lo que sabe». Y fue ahí, en ese instante final del primer encuentro, cuando el rostro de Heriberto se quebró. «Basta», susurró, pero ya no había vuelta atrás. El secreto del confesionario. El eco de la última frase del padre Pistolas aún flotaba en la nave principal como un espectro invisible. Usted lo sabía, usted vio las pruebas, y no hizo nada. Nadie hablaba, nadie tosía, ni siquiera los niños pequeños lloraban. Había un silencio tan denso que parecía absorber la luz de los vitrales. El padre Heriberto, de pie junto al altar, permanecía inmóvil. Sus manos temblaban ligeramente, apenas perceptibles bajo las mangas de su sotana. El nombre que había pronunciado el otro sacerdote, Julián Andrade,
Había perforado el blindaje que había construido durante años. Era su hermano menor, sangre de su sangre, y era también su culpa. 24 años antes, en 1999, Heriberto era apenas un joven sacerdote recién ordenado. Había sido enviado a la diócesis de Zamora, donde recibió una parroquia rural y la promesa de escalar rápido en la estructura eclesiástica, gracias a su inteligencia y su obediencia sin preguntas. En aquellos días, su hermano Julián era apenas un estudiante universitario de sociología, un rebelde sin sotana, pero con una brújula moral poderosa. Julián no entendía cómo su hermano podía arrodillarse ante obispos que negociaban con caciques y bendecían las limosnas de hombres manchados de sangre. Fue Julián quien, con una valentía sin reservas, investigó y denunció a un sacerdote poderoso de la región. No por herejía ni por líos doctrinales, sino por algo infinitamente más oscuro: abuso de menores indígenas en una comunidad apartada del Estado. Julián presentó pruebas, fotos, testimonios, cartas. Acudió al obispado. Heriberto intentó detenerlo, implorándole que lo pensara mejor, que había maneras más seguras de actuar. Pero Julián no aceptó callar, y entonces desapareció. Una noche, simplemente no regresó a casa. Hubo una investigación superficial. Heriberto movió contactos, buscó discretamente, habló con algunos seminaristas y luego se calló. Aceptó la versión de que Julián se había ido voluntariamente. Aceptó una beca para estudiar teología en Roma. Aceptó ascensos. Aceptó silencio. Pero nunca volvió a dormir tranquilo. De regreso al presente, el interior de Nuestra Señora de los Dolores se había transformado en un campo minado. Las cámaras seguían grabando, los teléfonos transmitían en vivo y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Un grupo de laicos intentó calmar a la multitud, mientras los acólitos miraban al padre Heriberto con confusión. «Padre», dijo tímidamente el joven seminarista moderador, «¿desea usted responder?» Padre Heriberto Andrade, aquel sacerdote conocido por su frialdad doctrinal, había decidido desnudar su alma delante del altar, y nadie estaba preparado para lo que vendría. El aire era tan denso dentro del templo que hasta los cirios parecían apagarse lentamente, como si la llama se negara a brillar ante las palabras que se avecinaban. Heriberto no siguió el misal tradicional. No hubo responsorios, no hubo coros, no hubo incienso, solo silencio y su voz. «Durante más de 20 años», comenzó, «viví una doble vida. No de vicios ocultos o de pasiones mundanas. Mi pecado fue más grave. Renegué del evangelio para agradar a los hombres». Su voz era pausada, firme, pero cargada de un temblor contenido. No leía de un papel, hablaba desde la memoria, desde el corazón lacerado por los años. Después de la desaparición de mi hermano Julián, me convencí de que guardar silencio era lo más prudente, que proteger la imagen de la iglesia era más importante que encontrar justicia. Me convencí porque me convenía, porque fue más fácil, porque así ascendí. Un murmullo se esparció entre los fieles, pero nadie se atrevió a hablar. Me nombraron rector del seminario en 2005, y ahí cometí mi primer gran crimen consciente. Un joven aspirante, de nombre Rafael, vino a mí temblando. Me entregó un cuaderno. Allí describía abusos cometidos por un sacerdote formador. Lo había escrito con miedo, pero también con esperanza. Creía que yo lo protegería. El silencio se volvió denso como plomo. No lo protegí. Llamé al obispo, le entregué el cuaderno, le di el nombre del muchacho. Lo expulsaron al mes siguiente, sin explicaciones. Yo me quedé callado y recibí una medalla al año siguiente por mi fidelidad eclesiástica. Alguien entre el público gimió, como si algo se hubiera quebrado por dentro. Una mujer mayor comenzó a llorar en silencio. Heriberto prosiguió. Después vino el caso de Lourdes, una catequista. Denunció al padre Miguel, párroco de San Clemente. Dijo que la tocaba en los pasillos cuando nadie miraba, que la amenazó con hacerla parecer loca. Me lo confesó llorando en el confesionario. Yo debía guardar el sigilo, pero fui a contarle al obispo. Me dijo, mejor que lo sepamos nosotros antes que la prensa. Y yo asentí. Se llevó la mano al pecho,
como si el peso de esas decisiones aún estuviera clavado entre sus costillas. Desde entonces, me convertí en informante eclesiástico. Cada vez que alguien venía a mí con miedo, con una confesión, con una súplica, yo lo analizaba, lo escribía y lo entregaba, como si fueran papeles sin alma, como si fueran amenazas para la buena imagen de la iglesia. Todo lo hice con una frialdad que hoy me aterra. Pausó. Nadie respiraba. Y luego vino el padre Pistolas. Muchos giraron la cabeza hacia el fondo del templo, donde estaba de pie, en silencio, el controversial sacerdote. Vestía hoy de manera más sobria, sin pistolas, sin sombrero, solo él, sus botas y una Biblia vieja bajo el brazo. Cuando lo vi aparecer en televisión, gritando contra los poderosos, defendiendo a los que nadie defendía, lo odié. No por hereje, no por ruidoso. Lo odié porque me recordó a Julián, a mi hermano, porque vi en él lo que yo debía haber sido. Y entonces decidí atacarlo, retarlo. Pensé que podía destruirlo con retórica. Y él me devolvió la mirada. Me obligó a mirarme. Se hizo una pausa larga, pesada. Por eso estoy aquí, para dejar de ser cómplice del miedo. La misa no terminó con una bendición, terminó con una decisión. Heriberto se acercó al altar, tomó la cruz de madera que perteneció a Julián, la besó, luego se arrodilló. Con voz temblorosa, pero clara, dijo: renuncio públicamente a todo cargo eclesiástico, no por castigo, sino por coherencia, y pido, si alguna vez se me concede, servir no desde un púlpito, sino desde el silencio y el trabajo humilde. Mi alma no está limpia, pero por fin está libre. El murmullo se convirtió en sollozos. Muchos de los presentes lloraban sin consuelo. Otros simplemente bajaban la mirada, abrumados por la revelación. El padre Pistolas se acercó lentamente al altar. «Padre Heriberto», dijo, sin tono triunfalista, «¿puedo orar por usted?» Heriberto asintió, se arrodilló, y el hombre que había sido su enemigo puso una mano sobre su hombro. «Señor», oró Pistolas, «no lo juzgues por lo que cayó, sino por el valor que ha tenido hoy para hablar. No lo mires por sus traiciones, sino por su arrepentimiento. Tú sabes, Señor, que en la iglesia hay santos, y también hay sombras, pero a veces, solo en la oscuridad, nace la luz más verdadera. Amén». Esa noche Heriberto empacó sus pocas pertenencias, entregó las llaves del templo y desapareció. Algunos dijeron que se fue a un monasterio en Veracruz, otros que se unió a un grupo de defensa de víctimas de abuso. Nunca se supo con certeza. Lo único claro fue que su confesión sacudió a toda la iglesia. En los meses siguientes se iniciaron investigaciones. 3 obispos fueron removidos. Mientras en México se hablaba en todos los rincones del caso Heriberto Andrade y de la carta hallada junto al cuerpo de su hermano Julián, a más de 10.000 kilómetros, en los pasillos sobrios del Vaticano, las consecuencias ya se estaban gestando. El escándalo no podía ser ignorado, ni minimizado. No era una denuncia cualquiera. Era una autoinmolación pública de un sacerdote obediente, culto, antiguo rector, que había delatado la maquinaria interna de silencios, traslados y pactos oscuros. Y lo más inquietante era que no era el único. En una sala cerrada del Palacio Apostólico, 5 cardenales, 2 obispos y el nuncio mexicano se reunieron a puertas cerradas para analizar la situación. Todos llevaban expedientes gruesos, marcados con sellos rojos de reservado. Al centro, un solo hombre observaba en silencio: el cardenal Vitorino de Luca, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sus dedos delgados pasaban página tras página de los documentos entregados por los enviados especiales a México. Pruebas, fechas, testimonios de seminaristas e incluso declaraciones grabadas del mismísimo padre Pistolas. «Esto», murmuró de Luca, «no es un simple acto de rebeldía, es el derrumbe de un muro construido durante décadas». El nuncio mexicano, visiblemente tenso, intentó justificar: «Padre Heriberto actuó solo, fue un desliz emocional, personal, no representa una corriente interna». «No», lo interrumpió el cardenal. «¿Y entonces por qué hay al menos 8 sacerdotes más en el norte de México
¿Que ya pidieron entrevistas con periodistas, diciendo que ellos también sabían? ¿Por qué hay expedientes que coinciden con los nombres mencionados por Heriberto guardados aquí mismo, en este archivo? Nadie respondió. El cardenal suspiró y cerró la carpeta. Lo que ocurrió allá no es un fuego aislado, es una grieta, y si no la atendemos, será una fractura continental. Mientras tanto, en México, la última misa de Heriberto ya circulaba como video viral. Grupos de víctimas se movilizaron. Se organizaron foros, misas penitenciales, vigilias con velas en nombre de Julián Andrade. Pero también comenzaron las represalias. Algunos obispos conservadores tacharon el acto de Heriberto como un espectáculo populista. Se comenzó a cuestionar su salud mental, a sugerir que había sido manipulado. Incluso se llegó a decir que el padre Pistolas lo había chantajeado para hacerlo hablar. Fue entonces cuando el propio Alfredo Gallegos, el padre Pistolas, convocó una rueda de prensa, no en una catedral, sino en un terreno baldío, frente a una cruz de madera clavada en el suelo. La misma donde, tiempo atrás, se había velado en silencio a una familia desaparecida por el narco. Con voz tranquila, dijo: «Yo no chantajeé a nadie, pero sí puse un espejo delante de un hombre que llevaba años huyendo de sí mismo. Y él tuvo el valor de mirarse. Eso es todo». Días después, la Santa Sede tomó una decisión sin precedentes: enviar a México a un visitador apostólico de alto rango, no para sancionar, sino para escuchar. El elegido fue Monseñor Rafael Iacobelli, un teólogo italiano, conocido por su cercanía con las víctimas y por su firmeza doctrinal. Viajó sin escoltas, recorrió parroquias olvidadas, se sentó en casas humildes, escuchó en silencio, y en su cuaderno negro apuntó todo. Cuando llegó al pueblo de San Gregorio, se reunió discretamente con algunos laicos. El sol caía lento sobre los cerros de Oaxaca, tiñendo la tierra de un rojo suave, casi místico. La parroquia de Santa Cruz de los Olivos, olvidada por los obispos y las fundaciones, había sobrevivido por la fe sencilla de su gente. Era una iglesia sin vitrales, sin campanas, con paredes de adobe que crujían cuando soplaba el viento. Y allí, entre los que sembraban maíz, curaban con hierbas y rezaban mirando al cielo, trabajaba en silencio un hombre que ya no llevaba sotana ni cruz al pecho. Solo un sombrero de palma, una camisa de algodón y una libreta en la que escribía versos que nadie leía. Hermano Julián, lo llamaban los niños, pero no sabían que en realidad se llamaba Heriberto, ni que una vez desafió en público a uno de los sacerdotes más temidos del país, ni que había confesado los pecados de toda una estructura podrida para luego desaparecer. Su rutina era simple. Se levantaba al alba, ayudaba en la cocina comunal, cargaba agua del pozo, asistía al párroco anciano, el padre Matías, con la limpieza del templo y la atención a los enfermos. Nunca celebraba misa, no daba homilías, no confesaba. Mi voz ya hizo suficiente ruido, solía decir. Pero cada tarde, antes de que cayera el sol, entraba solo a la iglesia vacía. Se arrodillaba frente al altar de barro y rezaba, siempre lo mismo, las mismas frases, en voz baja. Señor, que mi silencio repare mi grito, que mi humildad repare mi soberbia, que mi exilio repare mi trono. Un día, a la comunidad llegó una joven periodista. Se llamaba Adela Zúñiga. Trabajaba para una red internacional y llevaba meses buscando testimonios sobre el caso Julián Andrade. Su investigación ya había destapado 2 encubrimientos. Y ahora, siguiendo pistas, rumores y nombres ocultos, había llegado hasta Santa Cruz. Llevaba consigo una vieja foto impresa en papel, la imagen de Heriberto Andrade, tomada durante su última misa pública. Lo mostraba de pie, con la cruz de madera en la mano, el rostro demacrado pero firme. Cuando Adela lo vio caminando junto a los niños, cargando leña, se detuvo en seco. ¿Es usted? Él la miró, sin sorpresa. No negó, pero tampoco confirmó. ¿Busca una entrevista? No, dijo ella bajando la cámara. Busco entender. El silencio se extendió entre ambos. Hay algo que nadie entiende, murmuró él, que a veces para sanar hay que dejar de hablar. Ella lo siguió hasta un banco de piedra bajo una jacaranda. Allí, él aceptó,
por única vez, contar lo que aún no había dicho en público, pero puso una condición: que no lo grabara, que no lo publicara, que no revelara dónde estaba, y ella aceptó. Lo que le contó esa tarde fue lo que la iglesia nunca supo, lo que ni siquiera el padre Pistolas conocía. Una historia detrás del reto público, detrás de las cámaras, del altar, de los gestos. Una historia personal. Cuando era niño, comenzó Heriberto, fui el primero en mi familia en ser monaguillo. Me enamoré del altar, de los gestos, de la solemnidad, pero también del poder que venía con todo eso. El respeto, la reverencia. Contó que Julián, su hermano menor, era todo lo contrario. Libre, curioso, irreverente. Aún así, lo amaba con todo el corazón. Fue él quien lo abrazó cuando Heriberto lloró por primera vez en el seminario, agotado por las vigilias y la disciplina extrema. Fue él quien le enviaba libros prohibidos, autores perseguidos por la ortodoxia. Julián le enseñó a pensar, pero Heriberto le enseñó a callar. Cuando él empezó a denunciar, yo me asusté, pero no por él, por mí, porque su verdad ponía en peligro todo lo que yo había construido. Entonces habló de la carta final que recibió la noche antes de su desaparición. Una carta escrita por Julián. La había guardado por más de 20 años. La tenía aún, doblada en su bolsillo interior. Se la entregó a Adela. Ella la leyó en voz alta. Querido Harry, no te odio si callas. Sé que el miedo pesa más que la conciencia. Pero si algún día, en medio del altar, recuerdas quién eras antes del incienso, habla, porque la iglesia necesita hombres, no estatuas. Te perdono desde ya, aunque no me pidas perdón. Jul. Adela no contuvo las lágrimas. ¿Por qué no se la enseñó a nadie? Porque no estaba listo para entenderla, dijo Heriberto. Y porque para entender ciertas cosas hay que perderlo todo. Mientras tanto, en el norte del país, el padre Pistolas recibía amenazas, no del narco, sino de dentro. Recibió llamadas anónimas, cartas sin firma. Le advirtieron que sus licencias sacerdotales podían ser revocadas si seguía azuzando a otros curas a denunciar públicamente. Algunos lo acusaron de hereje, otros de manipulador, pero él no respondió. En cambio, convocó a un encuentro nacional, el Foro de los Dos Altares. Su idea era sencilla pero revolucionaria: reunir en un mismo lugar a sacerdotes, ex-sacerdotes, víctimas y fieles comunes para hablar de la Iglesia real, no la de Roma, sino la del pueblo. El evento fue organizado en Zacatecas. Asistieron más de 800 personas. Se erigieron 2 altares simbólicos, uno con todo el boato tradicional, el otro con una simple mesa de madera y un cirio. En medio del foro, el padre Pistolas leyó un manifiesto titulado La fe sin miedo, y en él por primera vez mencionó con nombre propio a Heriberto Andrade, llamándolo el mártir silencioso de nuestra generación. No necesitó morir para santificarse, dijo. Le bastó decir la verdad. Esa misma noche, mientras el foro ardía en redes sociales y medios de todo el mundo analizaban la fractura interna de la iglesia mexicana, un niño de Santa Cruz de los Olivos se acercó a Heriberto y le preguntó: ¿Usted fue sacerdote? Heriberto lo miró a los ojos. Sí, in Amber. ¿Y por qué ya no dice misa? Él se agachó, lo miró con ternura y dijo: porque ahora mi misa es ayudar, y tú puedes ayudarme, ¿quieres? El niño sonrió, le tomó la mano, y juntos comenzaron a repartir pan a los ancianos de la aldea. Y en algún rincón invisible del cielo, una campana olvidada sonó sin que nadie la tocara. Amaneció nublado sobre Santa Cruz de los Olivos. El cielo parecía cargado de algo no visible, como si presintiera que ese día marcaría un antes y un después. El hermano Julián, como le conocían ahora los campesinos, había salido antes del alba. Caminaba por los senderos de tierra en dirección al cerro donde, según los más viejos, la tierra habla con los que ya no tienen palabras. El viento seco del altiplano soplaba con una fuerza que parecía arrastrar consigo el pasado. En el seminario de San Juan de los Lagos, el padre Sergio Argüello cerró su Biblia con un leve suspiro, como si supiera que aquel día no iba a ser como los demás. Desde la ventana de su pequeña celda,
Veía el cielo desgastado por el sol y escuchaba el repiqueteo de los campanarios lejanos, que no anunciaban misa, sino advertencia. A sus 42 años, Sergio ya había servido en 4 parroquias distintas. Su rostro sereno, marcado por las arrugas prematuras que deja la pobreza, y su voz pausada le habían granjeado tanto respeto como rechazo. Porque no era un sacerdote común, prefería los silencios a los gritos, el perdón a la condena y los pies descalzos a las sotanas bordadas. Había nacido en Veracruz, pero desde que fuera ordenado, había caminado por los rincones más oscuros de México, llevando consigo no solo el Evangelio, sino una pregunta que nunca se atrevía a formular en voz alta. ¿Dónde está realmente Dios cuando callan los hombres? Esa mañana, el teléfono de línea sonó con un timbre opaco, como si el mismísimo aparato dudara en anunciar lo que estaba por venir. «Padre Sergio, habla el obispo Ignacio Velasco», dijo la voz al otro lado, grave como el zumbido de una tormenta en el horizonte. «Tengo un encargo para usted. Es urgente y delicado». Sergio no respondió de inmediato. Su experiencia le decía que cuando un obispo utilizaba esas palabras, era porque nadie más quería ir. «¿Dónde?», preguntó al fin. «A Zacapu, Michoacán, la parroquia de San Miguel Arcángel». El corazón de Sergio se detuvo un instante. Había oído rumores. Zacapu no era simplemente un pueblo más. Era un lugar donde la iglesia se confundía con la política, donde los rezos compartían espacio con las armas, y donde un nombre, casi una leyenda, flotaba sobre todas las cosas como una sombra insomne. El padre Pistolas. «¿Qué ocurre allá?». El obispo dudó. Se escuchó un suspiro al otro lado. «Ese sacerdote ha tomado el evangelio por el cañón de un revólver. Dispara al aire en misa, grita desde el púlpito, amenaza a los narcos y también a los fieles. Dice que es por su seguridad, que Dios no quiere mártires, sino valientes. Pero hay quejas, muchas, de autoridades, de creyentes, de los mismos sacerdotes que ya no se atreven a poner un pie en su parroquia. Necesito que lo observe, que lo confronte si es necesario. Que traiga paz». Sergio cerró los ojos. Sintió un frío espeso en la espalda. No temía al peligro físico, temía a la corrupción del alma, a lo que se pudre en nombre de Dios. «¿Y si él no me escucha? Entonces hable más fuerte que sus balas». 3 días después, el padre Sergio llegó a Zacapu. El pueblo parecía tranquilo desde fuera. Calles empedradas, niños jugando con cometas, ancianas vendiendo pan de elote en las esquinas. Pero bajo la superficie, algo no encajaba. Había silencio. No el silencio de la paz, sino el de la vigilancia. Ojos que miraban desde las ventanas, puertas que se cerraban antes de que uno llegara, sonrisas forzadas como si la palabra miedo estuviera escrita en las paredes con tinta invisible. La iglesia de San Miguel Arcángel se alzaba majestuosa, barroca, impecable y armada. A la entrada, un hombre con camiseta negra y crucifijo en el pecho vigilaba con un rifle colgado al hombro. No llevaba uniforme, no era policía, pero nadie le preguntaba por qué. Sergio respiró hondo y cruzó la puerta principal. El aire olía a incienso y pólvora vieja. «¿Usted es el nuevo?», preguntó una mujer de cabello gris, con bata de monja raída. «Lo estábamos esperando. Soy el padre Sergio. Vengo enviado por el obispado». Ella no sonrió. Solo hizo una leve reverencia y señaló hacia el altar. «El padre Pistolas lo recibirá después de la misa, si está de humor». La misa fue un espectáculo. El templo estaba lleno, pero nadie parecía estar ahí por fe. La gente miraba al altar con una mezcla de respeto y temor. Y entonces apareció él. Alto, fornido, con una sotana negra abierta hasta las rodillas para dejar ver sus botas de vaquero. Llevaba una pistola en cada cadera, como si fuera un sheriff del siglo XIX, y al subir al púlpito, disparó 2 veces al techo, haciendo volar polvo de siglos. «Aquí no entra el diablo porque lo recibo a tiros», gritó con una voz ronca, poderosa, cargada de rencor. «El que no quiera escuchar la palabra, que se largue. Aquí no hay tibios, solo soldados de Cristo». Sergio, desde la última fila,
sintió una náusea lenta en el estómago. No era solo por el estruendo, era por las risas, por los aplausos, por el modo en que los fieles parecían amar el miedo más que la compasión. El sermón fue una mezcla de amenazas y versículos. Habló de Judas, del Apocalipsis, de los narcos a quienes había perdonado a balazos, de los políticos corruptos que merecían ser colgados como en Sodoma. Nunca mencionó a Cristo. Nunca habló del amor, solo de guerra, castigo y venganza. Y al terminar, sacó una botella de tequila, bendijo el licor y bebió un trago ante el altar. «Amén, carajo», bramó. Cuando lo recibió en la sacristía, el padre Pistolas ni siquiera se quitó el sombrero. «Así que tú eres el nuevo perro del obispo», dijo sin saludar. «¿Vienes a espiarme?» Sergio no se inmutó. Lo miró a los ojos, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Vengo a entender, a dialogar, a servir a esta comunidad, padre». «¿Servir?», rió el otro escupiendo al suelo. «Aquí no se sirve con hostias, sino con huevos. Los narcos no se detienen por un Padre Nuestro. Y estos cabrones», dijo señalando hacia la calle, «no respetan a un curita de ciudad que viene con su Biblia y su sonrisita de mártir. Aquí mando yo, ¿me entendiste?» Sergio asintió lentamente. «Lo entiendo, pero el poder no se mide por el miedo que siembras, sino por la fe que inspiras». El silencio se hizo denso. Por un instante, Sergio sintió que el hombre frente a él iba a desenfundar, pero no lo hizo. En su lugar, le lanzó una advertencia. «Te vas a quemar aquí, padrecito, y cuando te estés ardiendo, no voy a apagar el fuego». Esa noche, Sergio durmió en una habitación prestada por una viuda del pueblo. Afuera los perros aullaban, y cada tanto se escuchaban disparos a lo lejos. No sabía si eran celebraciones, amenazas o asesinatos. Antes de cerrar los ojos, escribió una línea en su cuaderno. «He entrado a un templo tomado por la violencia. No sé si saldré intacto, pero alguien debe encender la luz, aunque se queme los dedos». El amanecer llegó sin gloria a Zacapú. Un sol pálido se arrastraba por el horizonte, incapaz de disipar del todo la niebla densa que flotaba entre los cerros. El padre Sergio Argüello se despertó antes de que cantaran los gallos. No había dormido mucho. El eco de los disparos nocturnos lo había mantenido en vela, al igual que la inquietud por lo que había presenciado la tarde anterior. El desayuno fue frugal: pan duro, un poco de queso y café recalentado. La viuda que le hospedaba no hablaba mucho. Apenas le ofreció la comida con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Antes de marcharse hacia la parroquia, Sergio notó algo extraño en la sala. Un crucifijo de madera colgaba de la pared, pero sobre el Cristo crucificado, alguien había atado una pequeña pistola oxidada, como si también Jesús debiera estar armado. El pueblo parecía despertarse con desgano, como si cada día fuera una tarea a sobrevivir. Algunos hombres caminaban con el rostro tapado por gorras y lentes oscuros. Otros simplemente se quedaban parados en las esquinas, mirando sin mirar. Las mujeres caminaban rápido, los niños no jugaban, el aire estaba lleno de ausencias. Sergio llegó a la iglesia a las 7 en punto. El portón principal estaba cerrado, algo inusual para un templo. Tuvo que tocar la aldaba 3 veces hasta que un joven con camiseta de fútbol y un rosario colgando del cuello le abrió. ¿El padre Pistolas está?, preguntó Sergio. El joven asintió con un gesto seco. «Está en la cripta, rezando o algo así». Sergio avanzó por los pasillos sombríos de la iglesia. No había velas encendidas. Las imágenes religiosas estaban cubiertas con telas negras, como si la fe estuviera de luto. Bajó las escaleras que conducían a la cripta y allí lo encontró. El padre Pistolas, arrodillado frente a una estatua de San Miguel Arcángel. Tenía los ojos cerrados, murmuraba una oración, pero en lugar de tener las manos vacías, sostenía una de sus pistolas como si fuera un rosario. «¿Usted reza con eso?», preguntó Sergio sin sarcasmo. El otro abrió un ojo, luego el otro. No se sorprendió de verlo. «Rezo con lo que tengo. Dios no me dio incienso, me dio fuego». «Dios no te dio esa pistola», dijo Sergio con firmeza. El padre Pistola se puso de pie, sin perder la compostura. «Dios me dio esta tierra, y esta tierra está infestada de víboras. No voy a predicarles el amor mientras me muerden el cuello». «¿Tú lo harías?»,
Sergio guardó silencio. No era una pregunta sencilla. Yo intentaría curarlas, no matarlas. Entonces estás perdido. Subieron juntos por las escaleras. Afuera ya comenzaban a llegar algunos feligreses. Uno de ellos, un hombre mayor de sombrero ancho y bastón, se acercó al padre Pistolas. «Padre, anoche volvieron a disparar cerca del rancho de los Calderón. Dicen que mataron a un muchacho. Tenía 15 años». «¿Y tú qué hiciste?», le respondió el sacerdote con brusquedad. «¿Rezar? ¿Llorar? ¿Esperar que los policías que no vienen hagan algo? Te lo dije, don Anselmo. Cada quien cuida su casa con las uñas». «Pero era un niño, padre. Los niños también mueren si no aprenden a disparar». Sergio lo interrumpió. «Los niños no deben aprender a disparar. Deben aprender a vivir». Pistolas lo miró de reojo. La tensión era palpable. Los pocos fieles que los rodeaban se alejaron en silencio, como si presenciar esa conversación fuera peligroso. Y quizás lo era. La misa de ese día fue más corta, pero no menos violenta. El padre Pistolas leyó un fragmento del Evangelio, pero luego improvisó un sermón sobre la justicia divina y cómo los traidores deben ser arrancados de raíz como la cizaña. Habló con nombre y apellido. Acusó a políticos locales, a vecinos supuestamente aliados de los narcos, e incluso hizo una advertencia velada a los curitas que vienen de fuera a vigilar como espías de Roma. «Aquí no manda el Vaticano», bramó. «Aquí manda San Miguel y su espada, y yo soy su mano en esta tierra». Sergio observaba en silencio desde una esquina del altar. No era su lugar interrumpir el sermón de otro sacerdote, pero cada palabra le taladraba el alma, no por su contenido, sino por la reacción de la gente. Algunos aplaudían, otros asentían con miedo, pero nadie se oponía. Era como ver una secta disfrazada de parroquia. Más tarde, Sergio fue a visitar el hospital rural del pueblo. Lo recibió la hermana Carmen, una religiosa delgada, con mirada cansada y dedos torcidos por la artritis. «¿Qué busca, padre? Quiero entender lo que vive esta comunidad, lo que siente, lo que calla». Ella bajó la mirada. «Aquí no se habla, se sobrevive». Mientras caminaban por los pasillos, Sergio notó que había varias camas vacías, pero también muchas puertas cerradas. La hermana le explicó que en los últimos meses se habían atendido múltiples casos de accidentes, aunque en realidad eran heridas de bala, torturas, mujeres violentadas. Pero nadie denunciaba, ni a los narcos, ni a los paramilitares, ni al propio padre Pistolas. ¿Y él ha estado implicado en algún abuso? No lo sé, padre, pero todo lo que pasa en Zacapu pasa con su permiso. Y eso a veces es igual de grave. Esa noche Sergio escribió otra página en su cuaderno. El Evangelio ha sido secuestrado. Hay un sacerdote con armas, pero no con fe. Hay feligreses con miedo, pero no con esperanza. Y sin embargo, aún hay cruces, aún hay pan sobre el altar, aún hay quien reza en voz baja. No todo está perdido. Decidió entonces hacer algo impensado. Convocar a una segunda misa en el mismo templo, pero dirigida por él, sin permiso del padre Pistolas, sin balas, sin amenazas, solo con palabras. La noticia se esparció como un murmullo en el viento. Algunos decían que era un acto suicida, otros que el nuevo padre era valiente o loco. Pero esa misma tarde, cuando el reloj marcó las 6, las campanas repicaron sin pólvora, y la gente comenzó a llegar. Unos pocos, 10, tal vez 15. Sergio subió al altar, sin escoltas, sin armas, solo con una Biblia en la mano y una vela encendida a sus pies. «Hermanos», dijo con voz clara, «no vengo a desafiar con violencia. Vengo a recordar que Jesús no necesitó disparos para cambiar el mundo. Que el que quiera salvar la vida con miedo, la perderá. Pero el que la entregue con amor, la salvará». Mientras hablaba, no lo notó de inmediato, pero desde la puerta del templo alguien observaba. Era el padre Pistolas, de pie, con el rostro en sombras, los brazos cruzados y las pistolas colgando, como siempre. No interrumpió, no gritó, solo lo escuchó, pero cuando la misa terminó y todos se fueron, se acercó al altar con paso lento. «Hoy me quitaste 20 fieles», dijo con voz baja, casi susurrante.
Pero eso tiene un precio. Aquí todo tiene un precio. Sergio no respondió, solo lo miró con compasión. El padre Pistolas se inclinó hacia él y le dijo algo que lo dejó helado. Tú no sabes con quién te estás metiendo, padre. Este no es un pueblo, es una trampa. Y luego se marchó, dejando tras de sí un eco que no se disipó con las campanas, ni con las oraciones, ni con la noche que caía sobre Zacapu como un sudario. Durante los siguientes días, la presencia del padre Sergio Argüello comenzó a sentirse como una herida mal cerrada en el corazón de Zacapu. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos murmuraban. En la tienda de abarrotes, en las bancas de la plaza, incluso en las colas para confesarse, que cada vez eran más cortas, la pregunta flotaba entre los vecinos como una nube de polvo. ¿Cuánto va a durar ese padre? Porque en Zacapu las cosas no cambiaban, y quien intentaba cambiarlas, o huía, o desaparecía. Desde que celebró su primera misa, Sergio se propuso recorrer el pueblo a pie todos los días, no solo como acto simbólico, sino para mirar a los ojos a quienes se suponía debía pastorear. No usaba sotana, tampoco escolta, solo llevaba una cruz de madera colgada al cuello, gastada por los años y los rezos. Los primeros en hablarle fueron los niños, desconfiados al principio, curiosos después. Los seguían en silencio por las calles, como si no supieran si era un hombre de carne y hueso o una aparición. Una niña, de no más de 9 años, le tomó la mano un día y le susurró: «Mi abuelito dice que usted va a terminar como el padre Miguel». Sergio se agachó para mirarla. ¿Quién era el padre Miguel? El que vino antes. Él también hablaba bonito. Aquí nadie dice nada porque todos le deben algo al miedo. Y el miedo se llama Pistolas. Antes era un sacerdote como cualquiera. Tenía sermones, misas, comuniones. Hasta rezaba con dulzura. Pero cuando los narcos mataron a su hermano, en el 2006, algo se rompió. Desde entonces convirtió la parroquia en cuartel y la cruz en un rifle. Sergio escuchó en silencio. Dicen que hizo pactos, que protegió a unos para eliminar a otros, que no todo lo que mata el narco es narco. A veces es ese estorbo. ¿Y por qué no lo denuncian? El anciano soltó una risa amarga. Porque aquí no hay denuncias, padre. Hay tumbas. Al día siguiente, Sergio se atrevió a algo más peligroso. Pidió hablar en la radio comunitaria. Un pequeño estudio improvisado en la parte trasera de una ferretería, con micrófonos viejos y un transmisor que apenas alcanzaba unos kilómetros. Pero en un lugar donde la televisión no llegaba y el internet era solo para los más afortunados. La radio era la voz de Dios o del diablo. «Buenas tardes», dijo el locutor con voz temblorosa. «Hoy nos visita el Padre Nuevo, Sergio Argüello. Dice que quiere darnos un mensaje. Lo dejamos con él». Sergio se aclaró la garganta. Sabía que su voz podía costarle la vida, pero también sabía que el silencio ya había costado demasiadas. «Queridos hermanos, hoy quiero hablarles no como sacerdote, sino como hombre. No vine a Zacapu a juzgar, ni a quitar poder, ni a ponerme por encima de nadie. Vine porque creo que el Evangelio no puede estar escrito con sangre ni miedo, y mucho menos con balas». Hizo una pausa. El locutor se puso blanco, pero nadie lo interrumpió. No se puede predicar la fe desde el miedo. No se puede decir Dios es amor mientras se apunta un arma. No se puede bendecir una comunidad mientras se protege a quienes la destruyen desde las sombras. A ustedes que me escuchan, les digo, no dejen que les roben la fe disfrazándola de poder. No todo el que grita es profeta, y no todo el que calla es cobarde. El verdadero coraje es perdonar, curar, denunciar, aunque duela. Y entonces, como si lo hubiera planeado el destino, se escuchó un estampido. Una bala atravesó la ventana del estudio y se incrustó en el micrófono, haciendo saltar chispas. El locutor se tiró al suelo. Sergio, en cambio, permaneció de pie. Cerró los ojos y volvió a hablar. Dios está con nosotros, y el miedo no puede vivir donde hay verdad. Esa noche, una patrulla de la policía estatal apareció frente a la iglesia. No era común. Desde hacía años, la policía no se atrevía a patrullar Zacapu sin permiso del padre Pistolas. Bajaron 2 oficiales y una mujer de traje sastre, la licenciada Valeria González, enviada del Ministerio Público.
Vengo a investigar el intento de homicidio ocurrido hace unas horas, dijo al presentarse. Tenemos razones para creer que fue un mensaje, y no un mensaje divino. Sergio la invitó a entrar. Conversaron durante más de una hora. Ella ya tenía antecedentes. Sabía de los rumores, de los cuerpos sin nombre, de los sacerdotes desaparecidos, pero necesitaba pruebas, nombres, testimonios. La gente tiene miedo, dijo Sergio. Pero si usted me ayuda, tal vez podamos encontrar algo real, algo que no se pueda enterrar. Ella asintió, pero su mirada era escéptica. ¿Usted cree que lo van a dejar seguir hablando? No lo sé, pero mientras pueda hablar, lo haré. Entonces hable pronto, padre, porque a veces, en Zacapu, la lengua se convierte en lápida. Los días siguientes fueron una mezcla de valentía y tensión. Sergio volvió a predicar, esta vez en pequeños grupos, en casas, en patios, en talleres de costura. Comenzó a tener seguidores, pero también enemigos. A cada palabra que decía, parecía levantar una piedra que llevaba años oculta, hasta que una noche ocurrió lo inevitable. Un niño llegó corriendo a la casa parroquial. Tenía la cara ensangrentada y un ojo morado. «Padre, a mi hermano se lo llevaron». «¿Quiénes?» «Unos hombres. Iban en camionetas. Dicen que porque vino a la misa suya». Sergio sintió una mezcla de furia y desolación. Se levantó de inmediato y fue al lugar del secuestro. Las casas estaban cerradas. Nadie hablaba, pero en el suelo encontró algo. Una estampa de San Miguel Arcángel, manchada de sangre. Y esa noche, por primera vez, no escribió en su cuaderno. Solo oró, lloró y se preparó para el día siguiente. Porque ya no era una guerra de palabras, era una cruzada. Las campanas de la iglesia no sonaron al amanecer. El campanero, un muchacho de 16 años llamado Ángel, no apareció. Su ausencia pasó desapercibida para muchos, pero no para el padre Sergio, quien lo había visto todas las mañanas desde su llegada, subir puntual y callado, como si tocar las campanas fuera lo único que lo mantenía atado a la vida. Sergio supo de inmediato que algo andaba mal. Salió temprano a buscarlo. Preguntó en la casa donde vivía con su abuela, pero la mujer, con voz temblorosa y ojos vidriosos, solo dijo: «Anoche lo vinieron a buscar, no dijeron a dónde». El corazón de Sergio se encogió, no preguntó más. Lo sabía. A Ángel se lo habían llevado, como a otros, como a tantos, como a los que ya no volvían ni como cadáveres. Ese mismo día, recibió la visita inesperada de la licenciada Valeria González. Llevaba el rostro tenso y las manos firmes. Le entregó una carpeta delgada, sellada, y le pidió que la leyera solo cuando estuviera solo. «Esto no existe oficialmente», dijo. «Si alguien me pregunta, yo no estuve aquí. Pero si quieres saber en qué se metió, ahí está». Sergio esperó a la noche para abrir el sobre. Lo que leyó le heló la sangre. Era un informe confidencial del Ministerio Público fechado 2 años atrás. Contenía nombres, fotografías, testimonios ocultos. Narraba el funcionamiento de una red de reclutamiento juvenil clandestino, vinculada a un grupo armado local que se hacía llamar los Custodios de San Miguel. Según el informe, se trataba de una facción paramilitar que decía actuar en nombre de la protección divina del pueblo, pero en realidad era un brazo operativo de una célula narca del occidente michoacano. El punto más alarmante: muchos de sus miembros eran menores de edad, niños como Ángel. ¿Y el vínculo con la iglesia? En una página arrugada, casi escondida entre los anexos, se mencionaba lo siguiente: diversos testimonios afirman que las reuniones iniciales del grupo armado se realizaban en dependencias parroquiales. Se señala al padre Carlos Pistolas Muñoz como presunto facilitador de recursos logísticos, espacios y cobertura religiosa. Hasta la fecha, no se ha logrado una orden de investigación formal por falta de cooperación eclesiástica y temor generalizado entre los denunciantes. Sergio dejó caer los papeles. Sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. El padre Pistolas no era solo un fanático, era cómplice, era guía, era padre espiritual de un ejército infantil. Esa noche no durmió, rezó, gritó, lloró, pero al amanecer tomó una decisión.
iría al lugar donde sabía que nadie más se atrevía a entrar. La vieja finca Calderón, al borde del pueblo, era una propiedad abandonada desde hacía años, o al menos eso se decía. Sin embargo, muchos rumores apuntaban a que ahí se realizaban entrenamientos clandestinos. La policía nunca se atrevía a entrar. El pueblo evitaba siquiera nombrarla. Sergio fue solo. Cuando llegó, encontró la verja abierta y las ventanas cubiertas con tablas. Caminó entre los matorrales hasta llegar al patio interior. Allí, sobre la tierra seca, encontró restos de neumáticos quemados. Y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.